Hola, somos Arantxa e Irene y vamos a charlar de vida. Hola, Charlemos de Vida es una iniciativa que parte de CASIPA, Comité Antisida del Principado de Asturias, en un lugar seguro en el que hablaremos de algo muy importante en la vida, como es la sexualidad. En su gran espectro, al final, que incluye la información, la sociedad, el estigma. Y para ello vamos a contar con expertos y expertas, con colaboradores y con colaboradoras que nos van a dar su punto de vista y sus experiencias más propias y personales. Hoy abrimos este espacio con un tema clave: vivir con VIH hoy. Porque sí han cambiado muchas cosas, hemos avanzado médicamente y tenemos un problema que persiste. Seguimos existiendo, sigue existiendo los estigmas, los prejuicios, las dudas y silencios, y para eso contamos con las expertas que Irene nos mencionaba. Por una parte tenemos a la doctora Álvarez, es doctora en Salud Pública y experta en Comunicación en Salud. Desde hace casi una década dirige la productora audiovisual La Doctora Álvarez y colabora con medios de comunicación. Bienvenida, Débora. Muchas gracias a las dos. Y contamos también con Loli Fernández, mujer con VIH desde 1990. Recibe el diagnóstico con 25 años en una época en la que era casi una sentencia de muerte. Y lo más duro, en un momento vital, que debería de haber sido maravilloso, como es un embarazo. Además, Loli, a los 5 años del diagnóstico, en 1995, entra por primera vez como usuaria en el Comité Antisida, del que sigue formando parte a día de hoy, y a la que le debemos y agradecemos un montón de cosas. Así que, muchas gracias a las dos por estar aquí hoy. Bienvenidas y espero que sea un ratito muy agradable para ambas. Gracias a vosotras. Gracias. Deciros también que la visibilidad de Loli pues supuso muchos años, un coste de muchos años de trabajo personal y de empoderamiento, en el que, aunque en su caso fue una necesidad súper liberadora. Gracias por estar aquí y entraríamos a charlar ya con vosotras. Perfecto, genial. Loli, vamos a hablar primero un poquito contigo, aunque pues ambas podéis participar. ¿Qué significa vivir con VIH hoy en día? Bueno, yo diría que vivir con VIH hoy en día, evidentemente, es muy diferente a aquellos años 90, ¿no?, en el que yo recibí mi diagnóstico. Hoy en día yo creo que es gestionar una situación de salud muy tratable, pero todavía en la que seguimos lidiando con muchísimo estigma, ¿no? Hemos evolucionado mucho en la parte clínica, yo creo que nos lo vamos a repetir durante este podcast mucho. En la parte clínica se ha avanzado mucho, pero en la parte social y en esos miedos todavía queda bastante que trabajar. En estos años, ¿cómo han cambiado las cosas? Que me dices, en la parte social menos, ¿no?, y en la parte médica un poquito más. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esos cambios? Mira, por ejemplo, lo que es en la parte médica, en la parte clínica, el avance de los tratamientos, no podemos decir que, ha sido algo, un cambio brutal. Hemos pasado de, en aquellos años, no haber prácticamente tratamientos, o aquel tratamiento que utilizaban, el AZT, ¿no?, que era un fármaco que en realidad se utilizaba para el cáncer y acabó utilizándose también para las personas con VIH. Hemos pasado de esos fármacos a luego después a aparecer los inhibidores de la proteasa, demás fármacos en los que tomábamos un montonazo de pastillas, a vivir un momento actual en el que estamos tomando pues una pastilla al día o unos inyectables que te permiten tener una buena calidad y una cantidad de vida muy diferente a aquellos años. Luego, por otra parte, está todo lo que vivimos en aquellos años 80 o 90 en los propios hospitales, ¿no? Yo recuerdo muchas veces el famoso punto rojo que nos ponían en los volantes, que acudías a cualquier especialidad, ibas con tu volantito y con ese punto rojo que marcaba claramente que eras una persona, un poco peligrosa, ¿no?, a nivel sanitario. Creo que fue una de las cosas que más daño nos hizo en lo que es en la parte médica, en la parte clínica.
Afortunadamente todas esas cosas han ido desapareciendo, pero es verdad que todavía la parte sanitaria queda bastante que trabajar. Seguimos encontrando bastantes tropiezos en el camino con personal sobre todo sanitario, pero la evolución no podemos decir que... Vamos, tenemos que decir que ha sido algo asombroso, ¿no? Si comparamos nuestra infección por VIH con otras enfermedades, que muchas veces podemos mejor hablar con otros profesionales o con otras personas con otras patologías, hay que recalcar eso, que el cambio a partir del año 96-97 ha sido brutal. Podemos tener eso, una buena calidad y cantidad de vida. De hecho, en el ámbito científico, la gente que se dedica a la investigación más básica de un virus como el VIH dicen que es asombroso, ¿no?, este virus, porque es un virus al que han visto nacer, ¿no?, descubrirse, al que han visto que se han logrado unos fármacos para controlarlo y se espera que en algún momento se consiga también la vacuna. Entonces es verdad que desde el ámbito de la ciencia, toda la progresión que se ha hecho con el VIH es absolutamente espectacular. Y sin embargo, que yo creo que es una cosa que no nos vamos a cansar de repetir a lo largo de todo este espacio que nos estáis ofreciendo, el avance en el ámbito social es súper limitado. Es verdad que los estudios nos cuentan que se ha avanzado mucho frente al estigma, que en distintos ámbitos cada vez hay menos estigma, pero sigue pesando muchísimo. Yo me imagino que vosotras en el comité lo tenéis que ver todos los días, ¿no? El peso en las microhistorias, ¿no?, en las personas individuales, ese peso, ¿no?, del estigma asociado al VIH. Sí, la verdad es que se nota muchísimo. De hecho, cuando hay una prueba positiva o un recién diagnóstico, muchas veces lo que más les pesa a la gente es ese miedo a ahora qué me va a pasar, cómo voy a enfrentar esto en mi ámbito personal, familiar, laboral, demás, más que muchas veces la propia infección por VIH, ¿no? Porque aunque la gente pueda llegar sin información o con poca información, en el momento que le trasladas la situación actual del VIH, como que van relajando la parte médica y la parte sanitaria, como que que es tratable, ¿no? Pero la parte de todo tu espectro de vida, eso es lo que realmente da mucho miedo, sobre todo a la hora de plantearte entablar una nueva relación de pareja o pareja sexual o demás. Sí, se plantean eso, ¿cómo voy ahora de repente comunicar? Tengo que comunicarlo, ¿cómo lo comunico? Es algo que da mucho miedo. Eso es, muchas veces surge esa pregunta de es que, ¿y ahora cómo lo voy a decir, no? ¿Cómo voy a contar esto? Y de hecho muchas veces... ¿Y a quién? De hecho, muchas veces cuando hacemos las pruebas y preguntamos a quién le contarías un diagnóstico, mucha gente a día de hoy sigue diciendo que a nadie. Sí. Que lo llevarían en secreto como si fuera algo un pecado, algo malo, algo... Yo he trabajado con muchas mujeres con VIH que nadie en su entorno sabía que tenían VIH, mujeres que a lo mejor lo sabían sus parejas, si tenían parejas, y muchas mujeres que renunciaban a cualquier tipo de vida sentimental, emocional, después del diagnóstico. Es durísimo. O sea, es durísimo que tú de repente con 30 años o con 25 años decidas que tu vida emocional se ha acabado ahí por un diagnóstico de VIH que no deja de ser una condición de salud, o sea, que no es muy distinta en realidad a tener una diabetes, digo, desde el punto de vista médico, ¿no? Bueno, tiene otras connotaciones clínicas, pero quiero decir, el seguimiento, el impacto que tiene en tu vida diaria, todo eso no es muy distinto a otras condiciones de salud y, sin embargo, ostras, o sea, no se lo cuentan a nadie, o sea, y están muertas de miedo. Hablo de ellas porque sabéis que he trabajado mucho con mujeres con VIH, están muertas de miedo porque su entorno se entere, o sea, silenciadas de por vida, hasta que, bueno, pues muchas de vosotras os atrevéis, ¿no? Tenéis la valentía y el arrojo de salir de ese armario y yo me imagino que eso tiene que ser una liberación, o sea... Es que la losa, en mi caso, la losa del diagnóstico de VIH y de vivir con VIH y de estar siempre pensando en no meter la pata por a ver si alguien se entera. Yo en mi caso, yo era protección, fundamentalmente protección para mi hijo, ¿no? Porque siempre tienes miedo, ya no del daño que te puedan hacer a ti, que poco a poco vas cogiendo herramientas para poder afrontar lo que pueda llegar a ocurrir, pero a mí me daba pavor el que mi hijo se
se pudiera haber afectado también por esta historia. Entonces, bueno, pues buscas el cómo vivir con ello de la forma más discreta posible, inventándote, pues cada vez que vas al hospital, yo recuerdo, bueno, tengo que pensar, si me encuentro a alguien conocido, a ver en qué consulta digo que estoy, ¿no? Somos Porque, las personas con más planes B del mundo. Yo tuve infecciones renales, yo me inventé, bueno, 1000 historias médicas para solventar eso, porque al final, bueno, Gijón pues no deja de ser un pueblo grande, ¿no? Entonces, bueno, es muy fácil que te encontraras a alguien de tu entorno. Durante muchos años se vivió así. Una losa, el peso del secreto es tremendo día a día. Y, Loli, ¿cómo definirías hoy en día la vida cotidiana de una persona que vive con VIH? Yo, en mi caso, ahora mismo yo tengo una vida muy normalizada. Pero creo porque he conseguido liberar todos esos miedos, ese prejuicio y esa historia de que alguien supiera mi condición. Yo en el momento que solté a los 4 vientos, yo soy así, con VIH, mujer y con la vida que tengo, para mí fue una liberación. Eso fue lo que más me ayudó a hacer una vida lo más normal posible. Pero bueno, porque al final vives libre, supongo. Claro, ¿no? claro. Y luego también es curioso, porque a mí me pasó con mi hermana, me pasó un caso curioso. Yo tengo una hermana que tiene 12 años menos que yo, que desde los 14 años, de sus 14 años ya sabían, bueno, pues que yo tenía VIH y demás, y siempre lo llevo muy bien, y estamos muy unidas. Y siempre fue muy respetuosa. Ella a nadie de su entorno comunicó que su hermana tenía VIH porque yo no lo había comunicado. Y cuando al final le digo, mira, pues voy a dar ya el salto a la gran pantalla, por decirlo de alguna manera, voy a comunicar abiertamente que tengo VIH y bueno, ella me animó y por supuesto que para adelante. Y luego cuando ya lo hice me dijo, jo, qué liberación para mí también, que yo ni me lo había planteado nunca, pero qué liberación para mí también, porque yo nunca había hablado de este tema con mi entorno, con mis amigas, y era como, bueno, pues ahora lo puedo decir, lo puedo hablar, dice que lo hablamos una vez y ya no hace falta hablar más, pero ya tenía esa liberación y esa historia de poder hablarlo no andar normalmente. con pies de plomo para ver Claro. si digo cualquier Sí, contar cosita, sus preocupaciones en relación a ello, porque bueno, y al fin y al cabo eres su hermana y alguna preocupación, claro que le surgiría. ¿Tú en realidad piensas que sigue habiendo miedo y desinformación en la sociedad? Sí, mucho. Sigue habiendo. Yo creo que el miedo es el fruto de la desinformación totalmente. O sea, cuando una persona está informada, mínimamente los miedos se van disipando, van desapareciendo, pero sigue habiendo mucha desinformación. Yo creo que además del VIH se habla muy poquito, cada vez se habla menos, ¿no? A nivel de medios de comunicación, de campañas ya ni te digo. Entonces yo creo que eso de lo que no se hable parece que no existe. Entonces muchas personas, lo que hablamos muchas veces, ¿no? De que hay muchísimas personas que dicen no conocer a nadie con VIH cuando realmente la población, bueno, por estadísticas deberían conocer a alguien, ¿no? Pero realmente es claro, la gente no lo comunica, con lo cual ¿cómo lo van a saber? Y yo creo que eso que es una liberación total y que permite, pues eso, poder disfrutar de tu vida plenamente y eso también como una criba. Si realmente tú hay alguien que se aparta de tu entorno, es porque no debería estar en tu entorno, y ya está, y al final... Claro, porque uno es uno y sus circunstancias, o sea que quien al final... te quiere con el pack completo, y quien no te quiere, pues ya está. Yo esta desinformación la veo mucho, no sé si a ti también te pasa cuando hacemos pruebas, por ejemplo, también... muchas veces gente que nos viene como muy agobiada y tú le empiezas a contar, bueno, el VIH, indetectable, es igual intransmisible, que vamos a hablar también de ello luego, le empiezas a contar un poquito que al final, oye, pues que se puede tener una vida normal, ¿no? Que se puede y que se debe. Eso es, que vas a ser madre si quieres serlo y que vas a tener a tu familia y que no pasa absolutamente nada. Y que la gente cuando sale de ahí te dice, oye, muchas gracias porque me voy mucho más tranquilo o mucho más tranquila. Ya no solo porque, bueno, pues porque el resultado haya dado negativo, sino también como por esta información, ¿no? El hecho de que salgan ahí con esa información y que ya simplemente eso les sirva para decir, joder, es que esto no es como yo me lo imaginaba, esto no es lo que yo sabía, ¿no? Ahí... Claro, es que hay gente que sigue anclada en la información de los años 80 o años 90. O sea, la gente sigue confundiendo VIH con SIDA,
pensando que se van a morir, ¿no? Claro, Con un claro. resultado positivo, porque yo hablo con muchas mujeres recién diagnosticadas y me dicen, gente que está diagnosticándose ahora, en los últimos años, y me dicen, cuando me dijeron que tenía VIH, dije, bueno, pues ya está claro que me voy a morir. Entonces es verdad que es como que toda esa información y todos esos avances científicos de los que hablábamos es como que no permean hacia la sociedad. Es como que nosotras que trabajamos en este ámbito, que nos lo sabemos todo, que vamos ahí siempre con la matraca, no sé qué, el VIH, arriba, el SIDA, no sé qué, no sé cuántos, pero eso no traspasa a las personas de la calle, eso no llega. Y al final la realidad es que, y yo siempre lo cuento porque me hace mucha gracia, es que cuando yo estoy en un bar, empiezo a hablar con los muchachos y les cuento que trabajo trabajo mucho en el ámbito del VIH, pues a veces me pasa que dan un paso hacia atrás. Y eso existe. Y eso es real. Y eso es la sociedad. Y eso es muy heavy que a día de hoy, en 2026, siga pasando. Y eso es porque al final la información no está llegando. Circula mucho, pero llega poco. Pero algo tan claro como las vías de transmisión del VIH, que están claras desde el principio. Esto no ha habido avances en otros temas relacionados con el virus, pero las vías de transmisión son las que eran. Pero siguen sin calar, siguen utilizando la palabra contagio en vez de transmisión, siguen preguntánte, porque lo vemos también en talleres. La saliva. El mosquito famoso. El mosquito dichoso, madre mía. Digo, bueno, Sí, imaginaros que si el mosquito lo Madre transmitiera, vamos, ya estaría el mundo entero, ¿no? Exacto, estaríamos todos en el mismo barco. No habría estigma, no habría estigma. Pues sí. Pero es paradójico, sí, que exponencialmente haya avanzado de la manera que ha avanzado frente a otras patologías y en sociedad. Nos hayamos quedado tan anclados. Lo que tú dices, no sabemos el motivo, porque claro, todas las asociaciones y ONGs que trabajamos para la respuesta al VIH lo hacemos para fomentar la prevención, para diseminar la información veraz, pero tenemos pocos altavoces, parece. Pero es que romper eso, o sea, romper esas ideas que están están de forma tan estructural en la sociedad es súper complejo, ¿eh? Porque el VIH además, ya lo sabéis, se sigue asociando a unos perfiles de personas, también a este rollo de algo habrá hecho, ¿no? A la sospecha en torno a la forma en la que viven las personas. Luego también, bueno, pues como es una infección que, bueno, en muchos casos se transmite por vía sexual, bueno, todavía, a ver, en nuestra sociedad, luego espero que tengamos tiempo de hablar de esto también, pero en nuestra sociedad, bueno, el sexo sigue siendo una cosa que es muy tabú, como si no fuera la cosa, o sea, por la que todos estamos Con aquí todo el hoy mundo, en día, o sea, claro. es increíble, ¿no? Y es verdad que hay todo un halo en torno al VIH que no paramos de hacer esfuerzos, pero es verdad que, yo siempre lo digo, a ver si nos ayudan a empujar, bueno, pues las celebrities, todos los personajes famosos estos, ¿no? Que de momento solamente tenemos a un gran famoso que es Eduardo Casanova, que ha salido del armario del VIH. Y mira la caña que le han dado. Y mirar todo lo que ha pasado alrededor, pero es que no es el único famoso con el VIH que hay en nuestro país, que se sabe que hay muchos más y muy famosos. Entonces, sería muy positivo que esas personas dieran un paso al frente y se visibilizaran como un acto de generosidad también, ¿no? O sea, que bueno, yo sé que es una cosa muy personal, que es verdad que es muy complejo, pero bueno... Claro, es que aquí a mí siempre me entra como un debate, ¿no? De hasta qué punto las personas deberían de salir del armario del VIH y no, jolín, que lo más idílico no fuera simplemente pues no tener ni que decirlo ni no tener como que estar dentro de ese armario, pero tampoco tener que decir voy a salir del armario. Simplemente que fuera algo pues que pueda surgir en una conversación cuando hablamos, pero que tampoco tuvieras que armarte de valor para decirlo, ¿no? Que fuera algo normalizado como... Claro, que sería como lo más idílico, ¿no? Claro, obviamente. Claro, entonces es que desaparecería el armario del VIH. Claro, pero es que el VIH no sale en una... O sea, quiero decir que no sale de forma natural en una conversación. Sale en una conversación, a lo mejor, si te has tomado 17 cervezas y ya estás ahí en plan y tienes ahí de repente loco. Pero quiero decir que no es como otro tipo de condición de salud que de repente tú estás tomando un café con una amiga y te dice, ay, por cierto, mira, me han diagnosticado diabetes. Pues eso no te pasa con el VIH. El VIH o sea, yo lo he visto, la gente cuando lo cuenta,
se piensa mucho a quién contarlo, o sea, y yo creo que están, o sea, yo hablo de ojalá que salieran más personas del armario del VIH, porque es verdad que hay personas a las que el VIH no les supone una limitación de vida, pero como pueden ser estos famosos celebrities que tienen su vida montada y les va fenomenal y todo fuegos artificiales, pero hay gente que, las microhistorias de personitas que al final su vida está transversalmente atravesada por el hecho de tener VIH, entonces dejan de tener relaciones, dejan de tener amigas porque no saben si contárselo o no contárselo, o sea, es como que transforma su vida y yo digo, qué bueno sería para estas personitas ver que otras personitas a las que les va bien han salido de ese armario y que no pasa nada, ¿no? O sea, como verte reflejado. Tener referentes. ¿no? Sí, en un espejo en el que te quieres mirar. ¿Sabes qué ocurre? Que los referentes también, aunque sean famosos, yo abogo porque sé, lo viví en primera persona, aunque no soy famosa, estoy en ello. Pero, no pasa nada. Pero obviamente esas personas tienen madres que a lo mejor no son conocedoras de esta historia y tienen hijos a los que quieren, como nosotras, proteger. Entonces es muy complicado porque vivimos en un país que está como está este tema, porque tú antes decías no sale en una conversación banal, pues sí sale, porque tú resulta que antes bebíamos todos por un vaso de sidra en Asturias, que es lo típico, y entonces siempre había alguien que decía, ¿bebes del mismo vaso? No tengo sida. Y entonces, claro, te quedabas así como diciendo, ¿y ahora qué le respondo yo? Porque te daban ganas, pero no podías. Entonces, esas cosas siguen ocurriendo. Y claro, tú pones a una persona, por eso hablábamos de la visibilidad es muy delicada para la persona que la vive en primera persona. Pero cuando Magic Johnson salió en los Estados Unidos, no lo vilipendiaron como a nuestro Edu Casanova, querido, pero le dieron una caña tremenda también. ¿Qué ocurre? Pues que se le truncó la carrera, tuvo un montón de problemas después, perdió un montón de personas de su entorno. Entonces, seguimos viendo que las sociedades no son tan diferentes referente al tema del VIH. Totalmente. No, sí, yo soy consciente de la complejidad de la decisión, precisamente porque os he visto a muchas personas de mi entorno salir de ese armario y pensároslo mucho antes de salir del armario, o sea que no lo trivializo ni lo banalizo para nada. Pero sí que pienso que ojalá hubiera más personas que tuvieran ese arrojo y esa valentía y sobre todo que fueran personas públicas, porque eso yo creo que nos ayudaría a que se hablara del VIH en otros términos distintos. Sí, normalizar claro, es la palabra que necesitamos. Claro, eso me refería yo, normalizar, o sea, como, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero eso, como en realidad lo triste que es que alguien tenga que salir de ese armario. En vez de que simplemente, jolín, pues yo siempre cuando damos los talleres, la pregunta de siempre, ¿conocéis a alguien con VIH? Y la gente siempre dice... Normalmente, además, adolescentes, como, no. Yo siempre digo, vale, más o menos en España, 1 de cada 200, 1 de cada 300 personas se calcula que vive con VIH. En este instituto igual hay 1000 personas. Por estadística, realmente, más de una persona aquí tendría VIH. ¿Cuánta gente conocemos, ¿no? En el día a día? Pero claro, es como siempre ese no. Y aquí a mí me surge como el doble debate de, por un lado, ¿conoces a gente con VIH que no te lo tiene, por qué decir, porque no está en esa obligación? Igual que yo no llego a un sitio y me presento y os digo, hola, me llamo Irene y soy celíaca, porque te da igual, ¿no? No tengo por qué mostrarte ese aspecto de mi salud, pero por otro lado, como eso de no lo sabes, porque al final es un estigma y no te lo dicen, no porque no quieran, sino quizás porque no se atreven, porque es como muy complejo. No te lo tengo por qué decir, pero igual me encantaría decírtelo y tengo miedo a decírtelo. No sé, como... Yo creo que la mayoría de las personas que tienen VIH, si tuvieran un entorno seguro, una sociedad, bueno, que lo viera tan normal, estarían encantadas de poder comunicarlo, porque al final yo creo, pues eso, que es una parte. Yo no soy VIH, yo soy una mujer, yo soy madre, yo soy abuela, una pesada abuela que estoy todo el día
hablando de mis Mujer, nietos. y esos no eres una nietos. mujer, tú eres Y un tengo mujerón. VIH, pero esa parte de mi vida de tener VIH es importante. Bueno, llevo diagnosticada desde los 25 Claro, años, es llevo importante, más pero años no es viviendo lo con único. VIH. No, evidentemente, Claro. yo no me define, el VIH no Claro, me define, totalmente. pero sí es una parte de mi vida. Totalmente. Y para mí la liberación es total. Y yo creo que muchas personas están en esa situación, que si les aseguraras que su entorno iba a tener una buena acogida, que no le iba a repercutir en su vida del día a día, lo comunicarían como una parte más de su vida. Pues oye, por ejemplo, te tomas la pastilla y dices, ay madre, me tengo que tomar la pastilla, que me es la hora, y decir, la pastilla que... No, bueno, el del VIH, ¿no? Claro. Y en vez de, muchas veces sabemos que es una realidad, el estigma que provoca esa medicación, ¿no? Pues al final, por ejemplo, ahí podría salir en una conversación de forma natural si estuviera mucho más normalizado en la sociedad. Bueno, yo soy muy positiva, quiero confiar que en algún momento seguiremos avanzando, porque es que tiene que llegar ese momento. No sé si nosotras lo veremos. Bueno, sí, yo creo que lo las siguientes veremos. generaciones Yo creo que lo tienen veremos que porque, verlo. vamos, yo soy muy positiva. Yo creo que veremos bueno, claramente el fin de las nuevas transmisiones de VIH, yo creo que lo veremos. O sea, yo creo Sí, que... no está tan lejano. No, y lo que dicen los científicos, yo me fío mucho de los científicos, como sabéis, es que en algún momento llegará. O sea, quiero decir que el VIH se resolverá. Ojalá, porque no Que es sea un virus que pronto. lo ponga fácil. Ojalá que sea pronto, sí, sí. Pero bueno, ya muchos avances tenemos, así que... Entre tanto, y no vamos a pedir que que la medicación llegue a todos los rincones del mundo, que sea accesible y que sigamos avanzando. Bueno, vamos lento, pero vamos. Bueno, tenemos buenas noticias, ¿no? Ahora con los Poco a poco. inyectables de larga duración que también te puedes poner para protegerte de la transmisión del VIH, que parece que están llegando a países muy castigados de África, a los que hasta ahora no estaban llegando. Bueno, estamos ahí remando y bueno, y ojalá que bueno, los tratamientos dejen de ser un privilegio de los países desarrollados, ¿no? Que también es el objetivo. Que lleguen a todas partes porque es un avance que existe, un avance científico que existe, que ya tenemos, que ya sabemos que está ahí sobre la mesa y que al final es una cuestión de pasta, ¿no? Claro, es que imagínate todo lo que estamos hablando ahora, añadiendo que no puedes alcanzar la medicación. Claro. No nos hacemos una idea porque no hemos pasado ni un solo minuto por esa situación, pero tiene que ser horrible sobre lo horrible. Al final también ahora, yo creo que pues lo que hablamos, vías de transmisión actualmente en países como España, el 95% de los nuevos diagnósticos se producen a través de la vía sexual. Entonces realmente yo creo que aquí pues la sexualidad y el VIH, el hablar de forma abierta, el educar en educación sexual, es una parte muy importante, ¿no? de esta prevención en VIH. Pero claro, luego, ¿qué pensáis de esto? ¿Cuánto de importante es hablar de esta forma abierta de...? Es que, a ver, Loli decía antes que de lo que no se habla no existe, y es que, a ver, efectivamente de lo que no se habla no existe. Yo creo que la educación sexual es la gran asignatura pendiente claramente de nuestro sistema educativo y también de nuestra sociedad. No se habla de sexo. O sea, tal cual. Ahora es verdad que en las nuevas generaciones de padres que ya están súper concienciados con sus hijos, se habla preservativo, no sé qué, no sé cuántos, y hay gente que sí que está muy en esa onda, pero no se habla de forma abierta. Yo no tuve una conversación de sexo con mi madre. O sea, la única conversación de sexo que tuve con mi madre fue una vez que iba a ir a ver a un novio que tenía en Valladolid, que mi madre me miró y me dijo, ten cuidado. Esa es toda la conversación sobre sexo que tuve con mi madre. Dije, creo que me ha venido a decir esto, esto y esto, ¿no? A ver, mi madre también es de Salamanca, tabú, que no es que sean, son parcos en palabras. Pero bueno, y es otra generación que tampoco podemos pedirles... A mí me produce pena que, hablando ahora de las generaciones, oye, yo pues nueva generación, ¿no? Sí. Y que amigos míos me digan, yo nunca he tenido una conversación de sexo con mis padres, pero es que lo agradezco, ni la quiero. Y es como, wow, o sea, que... No hay esa de conexión. Tu parte, eso es, no que de tu parte no lo veas importante, no lo veas necesario, que agradezcas no haber tenido pero esa conversación. Pero es un porcentaje muy alto, tanto de padres hacia hijos como de hijos hacia padres, que sí que esa vergüenza hay mutua en ambos extremos, pero que es como un tema que preferimos escurrir, lo que decía antes Débora, es que lo de hablar de sexo
Yo creo que, además, os voy a hacer una pregunta a las dos. Cuando hablamos de sexualidad, ¿qué creéis vosotros de qué estamos hablando concretamente? Pues, no sé, de una parte muy importante de nuestra vida, ¿no? Lo hablábamos antes, estamos aquí porque nuestros padres han tenido sexo para procrear y para estar aquí. Los sexo nuestros padres. Y además sin Un poco de cosa, protección. pero sí. Y además sin protección. ¡Ay, Dios! Y creo que es parte de nuestra vida, de nuestra vivencia. Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos muchas cosas. Yo creo que también el sexo es una parte bueno, para sentirnos a gusto, para liberar endorfinas, para sentir, ¿no? Creo que es una parte importante para seguir sintiendo. Claro, Es una dimensión importantísima de la vida de las personas. O sea, es una dimensión absolutamente transversal y absolutamente a lo largo de toda nuestra vida, y es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que fomentar, que tenemos que disfrutar, que también es una cosa de la que no se habla. O sea, para mí la sexualidad abarca muchas cosas, abarca Educar. quién te gusta, cómo te gusta, cuándo te gusta. O sea, muchas cosas que son... que al final me gusta mucho la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Yo siempre que me entrevistan saco a la OMS porque es que me gusta mucho, es un organismo internacional que me gusta mucho porque hace grandes definiciones. Y la OMS dice que la salud sexual es, bueno, pues un estado de bienestar físico, mental y social. Porque al final la sociedad también modela todo lo que tiene que ver con la sexualidad, cómo practicamos sexo, con quién, a quién se lo contamos. O sea, todo eso que tiene que estar relacionado con la sexualidad, que parece que en todas partes se vive de la misma forma, no es verdad. O sea, no es verdad. Tú te vas a Cuba y la gente es muy alegre con el sexo y no se molesta en mostrarte que viven la sexualidad de una forma muy abierta y muy diaria. Porque es que tienen una idea clara de que lo que decía Loli, que todo eso lleva intrínsecamente el placer, el disfrute, el que sea una cosa sin más relevancia que un acto donde lo vas a pasar también, bien, ¿no? Y tener una cabeza puesta en su lugar para protegerte de lo que pueda ser un riesgo. Pero como en todo lo demás, en lo laboral también tienes que protegerte de riesgos, o sea que no hay una cosa más trascendental en el sexo que en el trabajo, pero tenemos una cosa de que si algo ocurre en el sexo, ahí hay una guillotina que cae y dice, ¿ves? Por hacerlo. Yo creo que además el VIH se ha relacionado con muchos placeres de la vida y uno de esos es la sexualidad, ¿no? Y eso sigue pesando. ¿Cómo crees que influye el VIH en la vivencia sexual? O sea, yo creo que hay un antes y un después. ¿Sí? Yo creo que le puedes preguntar a la mayoría de las personas y a partir de un diagnóstico de VIH cambia. Pues surgen muchísimos miedos, miedo a poder transmitirlo, mucha culpabilización también, ¿no? Pues me he infectado porque, pues eso, no me he protegido, he hecho algo que debería haberlo hecho de otra manera. Y luego lo que decía también Débora, hay muchas personas que se cierran totalmente, o por lo menos durante muchísimo tiempo, a tener ningún tipo de relación sexual ni relación sentimental, ¿no? Porque decir, bueno, ¿cómo gestionar esto? Claro, ¿cómo gestiono todo esto? ¿Cómo hago para comunicarlo? ¿Lo tengo que comunicar? O sea, yo creo que hay un cambio total. Incluso también el tema de las medicaciones, el tema de la ansiedad que te produce un diagnóstico, los procesos de depresión, todo eso también te influye en la libido, con lo cual también físicamente hay una barrera, ¿no? A la hora también de... Porque no solamente no te encuentras bien físicamente, a lo mejor no te encuentras bien con tu propio cuerpo y tú mismo te pones esa barrera para no relacionarte. Una vez, me estaba acordando de que una vez entrevisté a una mujer que me contaba que se había ido, al poco tiempo de recibir el diagnóstico, se había ido con un novio a pasar el fin de semana. Ella se lo había contado al novio, ¿no? Y el novio, bueno, le había dicho, no pasa nada, tienes VIH, vamos a enterarnos, se enteró de todo, indetectable es igual a intransmisible, no sé qué, o sea, el novio estaba tranquilísimo. Entonces, bueno, ella contaba que estaban los dos en la cama y, bueno, pues el novio pues le estaba dando mimos. Y dice que ella le rechazaba todo el rato porque cerraba los ojos y se imaginaba a sí misma rodeada de virus. Wow. O sea, y es una imagen mental que
en las investigaciones que hemos hecho con mujeres con VIH sale de forma recurrente. O sea, esa idea de me veía a mí misma rodeada de virus. Claro, ¿cómo puedes tener una relación con alguien si te... O sea, normal, a gusto, disfrutándola, Si no te sé qué, percibes a si ti te misma. percibes a ti misma, o sea, como un ser que tiene virus alrededor. Es que es muy fuerte el impacto que tiene el diagnóstico del VIH. Y luego ves esa en las persona niñas. con la que estás manteniendo una relación, te la imaginas en una consulta recibiendo un positivo. Porque ese es un pensamiento recurrente que dices, bueno, pues ¿quién lo afronta eso? Es muy complejo. Entonces muy dices, complejo. bueno, y el otro día yo he visto una vertiente, he conocido una vertiente diferente, que la verdad no la había escuchado nunca, de una mujer que decidió no tener más relaciones sexuales con nadie porque su transmisión había sido por vía sexual y cogió trauma. O sea, no era capaz de tener relaciones sexuales con nadie porque había asociado eso a la transmisión de tal manera que la paralizaba, que no era capaz. Entonces hay muchísimas vertientes que la verdad vemos cada día cosas nuevas que afectan, que afectan y mucho. También la culpabilización de lo que hablabas ahora, ¿no? Del uso del preservativo, de me tenía que haber cuidado, mucha gente que pues es que esto es un castigo, esto es mi culpa, esto, como esa interiorización propia de buscar culpables, buscar explicaciones, buscar... que La fe también cristiana yo limitan. creo que ha hecho mucho daño también. Las personas religiosas lo viven todavía con muchísimo más culpabilización, ¿no? Sí, las mujeres también tenemos mucho el rollo este de la culpa en la cabeza también, o sea que yo creo que esto también es una cuestión muy de género, ¿eh? O sea, que no digo que los hombres no, pero es verdad que yo en mi entorno, las mujeres y la culpa por no ser suficiente buena mujer, suficientemente buena madre, suficientemente buena trabajadora, o sea, esa culpa, que siempre es la culpa, que yo siempre digo, la culpa es un sentimiento absolutamente, para mí, es un sentimiento absolutamente vacío, porque no te conduce a nada más que a sentirte culpable. No es constructivo, no aprendes, ¿no? O sea, simplemente te sientes mal, ¿no? O sea, es como que, ay, la culpa... Jo, es que ojalá fuéramos capaces de desterrar la culpa, ¿no? Y quitárnosla de encima y Es una decir, forma de castigo. claro, tuve una relación sexual desprotegida y adquirí VIH. ¿Quién, o sea, de verdad, en serio, quién a lo largo de su vida, con una vida sexual activa, no sé qué, o sea, de verdad, nunca jamás en los días de su vida ha tenido una relación desprotegida? O sea, seamos realistas. O sea, Perdona. que no es lo ideal, pero es que, o Pero es sea, la realidad. en algún momento de tu vida, en una vida, o sea, en algún momento ocurre. Es una lotería que te haya tocado o que no te haya tocado. Y es una lotería que, por desgracia, marca tu vida en este sentido, no en el sentido médico, pero sí en el sentido de que al final te llevas una mochila de estigma para toda la vida increíble. Y antiguamente se crearon las unidades de enfermedades venéreas para los caballeros, que obviamente debían de ser como muy usuales para abrir una especialidad, que de muchas cosas de ahora todavía no se ha sacado. Pero la culpabilidad es diferente. Sí. Muy diferente. Yo creo que las mujeres además somos muy autoexigentes con nosotras mismas. Lo que tú dices es que nos pedimos siempre más. Y mejor. Sí. Siempre ¿Pero nos pensamos lo que lo pedimos podríamos... nosotros o nos lo pide la sociedad, al final? ¿no? Yo creo O sea, que 50-50, ¿no? Sí, hemos Yo entrado tú creo que nos lo interiorizas pedimos. que al final tienes que ser perfecta, tienes que mostrarte perfecta todo el rato. Es un constructo social, en realidad. Y es un constructo que es que los hombres no tienen, y por eso no tienen ese sentimiento propio, porque no han interiorizado eso, ¿no? Al final es como algo que nosotras hemos interiorizado de forma individual, pero que es la sociedad la que nos ha enseñado a Claro, porque a se tener espera que otras mostrarnos cosas así. de ti. A mí me parece muy importante lo que has dicho ahora, también para desterrar un poco el mito de los malditos grupos de riesgo, ¿no? Todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido o vamos a tener alguna práctica de riesgo. Basta ya de ver el VIH como algo lejano, como algo que no te puede tocar, como algo que ocurre a otros y no me va a ocurrir a mí, cuando es una realidad que a cualquier persona del mundo con una vida sexual activa, en un momento en el que no haya protección, que va a llegar tarde o temprano, va a existir,
puede pasarle, ¿no? Desterrar ya de una vez, pues eso, que si no eres hombre homosexual, persona que consume drogas por vía intravenosa o mujer prostituta, no puedes tener VIH, ¿no? Que parece que es así. Y que a día de hoy todavía existe, todavía hay como eso. No, yo qué va, yo que voy a tener yo VIH, si no... Pero es que eso se sigue asociando así, y lo que decía yo antes, se sigue asociando incluso en el ámbito sanitario. Yo tuve una experiencia hace unos años de una intervención quirúrgica que me iban a hacer y bueno, ya para empezar, bueno, lo típico, ¿no? Estás en una habitación con otras 2 mujeres y tal, y ya viene la enfermera a hacerte el historial, ¿no? Y yo ya me veía el percal y yo de aquella no era visible, dije yo. ¿Qué me vas a hacer? ¿Abrir la historia aquí? Sí. Digo, no, yo quiero un sitio privado. Ya aquello resultó un poco extraño, ¿no? De por qué pides un sitio privado. Pero durante la conversación que tuve con ella me llamó muchísimo la atención que, bueno, las típicas preguntas de te miden, te pesan, bueno, te hacen diferentes preguntas. Cuando llega el momento de ¿tomas algún tratamiento? Le digo, tomo un tratamiento porque tengo VIH. La siguiente pregunta a esta respuesta fue, ¿qué tipo de drogas has consumido? Yo me quedé loca. Y tú que yo ya llevaba muchos años con la infección y ya, pues eso, ya tienes herramientas, ya sabes cómo trabajar. Dije, bueno, respiré hondo, digo, vamos a seguir con el cuestionario como lo tienen planteado, con el protocolo y vamos a terminar. Y una vez que terminó le dije, digo, mira, no sé si eres consciente, digo yo, pero a mí en realidad no me afecta mucho porque ya tengo mucho elaborado, digo, pero este cuestionario lo planteas a una persona recién diagnosticada, a una persona que lleva mal su situación del VIH y la puedes hundir, digo, porque has dado por hecho que yo era o soy consumidora de drogas. Ella se puso súper nerviosa y yo me di cuenta de que realmente no tuvo ninguna mala intención. Dijo, es que el protocolo viene ahí. Dije, bueno, pues el protocolo si viene así, digo, ese protocolo hay que cambiarlo, digo, porque yo creo que te ha saltado una pregunta, es si has consumido drogas, pero es que tú lo diste por hecho. Y eso pasa. Y es una agresión. Es una agresión. En toda regla. Yo que en aquel momento presenté un escrito en el hospital y digo, bueno, por lo menos que quede constancia, ¿no? De que estas cosas no pueden pasar. Y en el ámbito sanitario lo vivimos continuamente. Jo, y hablando ahora pues del ámbito sanitario también, aquí tengo apuntada una pregunta que es la PrEP. Entonces, aprovechando, ahora vamos a hablar de la PrEP, pero a ver qué pensáis vosotras respecto a esto, porque yo creo que la PrEP, que me parece un método preventivo increíble y que ahora nos explicaréis un poquito más en qué consiste, me parece que el cuestionario previo a poder tomarte la PrEP es uno de las grandes trabas o de las grandes creencias de mantener esos grupos de riesgo que siguen existiendo. Si tú en un cuestionario, para poder tomarte un método preventivo contra el VIH, tengo que afirmar que o tengo más de 10 parejas sexuales en un año, entonces ya se considera como promiscua, ¿no? O tengo que ser hombre homosexual o mujer prostituta. Entre el cuestionario, jolín, seguimos un poco ahí recalcando el grupo de riesgo, ¿no? En parte. Intentamos... Sí, o un comportamiento, una conducta. ¿No? Como pues, todavía hay un poco... Ya, ¿Qué pensáis? Bueno, a ver, la PrEP es una herramienta de prevención del VIH, bueno, una herramienta de prevención combinada al VIH que consiste en tomar una pastilla o un inyectable cada cierto tiempo. A veces es una pastilla al día, ahora están estos inyectables de los que hablábamos antes, que incluso tienen una duración de medio año y que te protege de adquirir VIH. O sea, quiere decir que si tú tienes una relación con una persona que tiene VIH, que tiene carga viral detectable, o sea, que no está en tratamiento la otra persona o todavía tiene la carga viral detectable, no podría transmitirte el VIH, ¿no? O sea, digamos que es como un escudo protector para el VIH. A ver, es una herramienta de prevención que, claro, tiene un coste importante para el sistema. Entonces, como todas las herramientas de prevención, bueno, como todos los tratamientos en general, lo que se hace es una criba para ver quién puede estar en una situación de riesgo de adquirir el VIH, ¿no? Y entonces por eso existen estos cuestionarios en los que, bueno, pues en función del número de parejas sexuales que hayas tenido, si usas o no el preservativo de forma consistente, si tomas sustancias en el contexto de las relaciones sexuales. Ahora no me las sé muy bien porque es verdad que se van actualizando
cada poco tiempo y entonces digamos que se va abriendo un poco el abanico. Bueno, esto se hace un poco por eficiencia del sistema y sobre todo por indicarle la PrEP a las personas que sean subsidiarias de tomar la PrEP, ¿no? O sea, personas que puedan efectivamente estar en riesgo real de adquirir el VIH. Y también para darle herramientas muchas veces a los médicos de atención primaria para valorar ese riesgo, que a veces es como... Es verdad que nosotras que trabajamos en este ámbito lo tenemos bastante claro, pero es verdad que hay muchos profesionales sanitarios de fuera de nuestro ámbito a los que les cuesta, ¿no? Saber si una persona puede ser una persona que está en riesgo o no, o que puede beneficiarse de la PrEP, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pues cuando vas a atención primaria, por ejemplo, a pedir una prueba de VIH, ¿cuántas veces te dicen que no? Porque, o sea, consideran que no tiene riesgo suficiente. No hay una escala. Exacto. Para entonces, medir eso. Claro, al final yo creo que la prescripción de la PrEP, más allá de los cuestionarios que haya, que bueno, son cuestionarios, como os digo, un poco de valoración de riesgo, también tiene que ser una decisión compartida entre el profesional de la salud y la persona que va ahí a contarle un poco pues cómo vive, cómo es su vivencia de la sexualidad, cómo, pues eso, ¿no? Si ha tenido relaciones de riesgo, si no, o sea, que yo creo que en el fondo tiene que ser algo que se decida entre los dos, ¿no? Y que el profesional sanitario diga, bueno, pues por lo que me has contado es probable que te convenga utilizar... Pero esos diálogos son inusuales, lo que hablábamos antes sobre sexo. Pero porque no se habla de sexo en las Claro, consultas, porque tú llegas con 20 años a la consulta, que estás en tu fiesta, o sea, en tu fiesta, claro, en plan de ¡hola! Barra libre, ¿eh? Y a ningún médico de cabecera se le ocurre preguntarte, a no ser que vayas por una rotura del preservativo, a pedir una pastilla del día después, o sea, con cosas muy, muy concretas que vienen aquí el cartel de he follado, ¿vale? A no ser que vayas con eso, no te preguntan. O sea, No. yo que he ido, o sea, y a estas alturas de la vida, a ver, yo tengo 44, por lo visto tampoco soy sujeto de sexo. Sí. Tampoco te preguntan. O sea, no, una mujer. No, por favor. Es como, o sea, es que es increíble porque al final tú tienes que ir buscando como los mecanismos y yo, joder, yo me hago las pruebas del VIH. Bueno, ahora hace poco sabéis que he estado embarazada y me he hecho pruebas cada 3 meses y yo estaba feliz porque a mí me encanta que me hagan la prueba del VIH. Pero yo de forma proactiva de vez en cuando la pido, o sea, pues una vez al año, una vez cada 2 años, bueno, porque también trabajo en este ámbito y porque sé que cuanto antes me diagnostiquen, mejor me va a ir la vida. Entonces, bueno, digo, voy a hacerme la prueba. Y muchas veces me toca pelear. No, la gente joven lo van y piden una criba, piden algo relacionado con la sexualidad y le preguntan, ¿y por qué? Lo que tú dices, pongo un cartel aquí, claro, estoy en la edad de... Vamos a ver. Conocemos mujeres que han ido a pedir la prueba y su médico de atención, que ¿para qué te la vas a hacer? Claro. Bueno, pues si la estoy pidiendo, pues será por alguna razón. Házmela y ya está. Incluso cuando vas al ginecólogo y te preguntan relaciones sexuales con protección, sin protección, si dices que sin protección, te recetan la píldora, no te vayas a quedar embarazada, es como... Es el mayor peligro. ¿Quieres ser madre? No. Pues entonces ten cuidado. Pero incluso si dices... tengo relaciones sexuales sin protección, no sale de ellos decir, pues te voy a pedir unas pruebas de ITS, porque no es algo planteable para ellos. Te puede caer un discurso paternalista. No es algo planteable las infecciones, como mucho el uso del no preservativo, ten cuidado. Claro, ¿Quieres ser no puedes andar pues entonces ahí no así, claro. Mujer... Ten cuidado, que volvemos al consejo que me dio mi madre sobre... O sea, mi madre era una visionaria. Tu madre sabía lo que decía. Pero todo vinculado, pues eso, al embarazo. O sea, no se plantea las infecciones de transmisión sexual como algo probable, como algo... Es como... No existe. Y además en el caso del VIH, el VIH es una infección muy masculinizada, o sea, nosotros somos el 15%, en España somos el 15% de la población VIH, entonces bueno, quizás a un hombre se le plantea de otra manera diferente a nosotras. Nosotras debemos estar como, pues eso, para criar, ¿sabes? Para quedarnos embarazadas sí, no un poco más. Sí, no es probable, ¿no? Dentro de todo esto de la PrEP y demás que hemos tocado, hay varias cositas. ¿Qué avances médicos destacaríais en el VIH?
Yo creo que lo de indetectable, intransmisible... Bueno, estamos Aparte, hablando mucho de indetectable según intransmisible, pero no lo hemos explicado, no ¿eh? hemos explicado en ningún momento Tenemos alguna parte en la que llegamos. Así que yo creo que igual es el momento. Ya estamos, estamos cerca, ¿eh? Nos falta... Yo creo que ha sido súper importante porque, pues eso, nos ha servido para quitar muchísimo peso de nuestra mochila, para poder relacionarnos de una manera más libre y más tranquila. Y yo lo único que me resquema todavía un poco, que no termina de calar en la sociedad, ¿no? Mucha gente lo desconoce y los que lo conocen hay veces que te encuentras con mucha incredulidad, ¿no? Como que no se lo creen. Pues para que lo conozca toda nuestra audiencia, ¿qué significa indetectable igual a intransmisible? Ahora sí. Bueno, pues es que resulta que los tratamientos que tenemos para el VIH hoy en día son tan buenos, tan buenos, tan buenos, que lo que hace es que los virus del VIH consiguen apagarlos y los apagan tanto en el organismo que es verdad que no consiguen eliminarlos, pero es como que hay tan poquitos que las máquinas de detección no son capaces de detectar que ahí está el VIH. Entonces, es como si estuviera dormidito y escondido en un lugar en el que tú, aunque tengas una relación desprotegida con una persona que no tiene VIH, no le puedes transmitir el virus, porque está ahí apagadito, apagadito, apagadito y no tiene fuerza para irse a otro organismo distinto. Este es uno de los mayores avances científicos que se han producido claramente en el ámbito del VIH, pero fuera del ámbito del VIH también. Es un avance científico que cambió las reglas del juego, porque es verdad que tú te tomas un tratamiento que además no es como antiguamente que te tenías que tomar 20, 30 pastillas, no sé qué, no, o sea, ahora te tomas una pastilla o incluso tenemos inyectables de larga duración que lo que hacen es que pues el virus esté dormido en tu cuerpo y ni siquiera te haga daño a ti, o sea, no lo transmites, no te hace daño a ti. Puedes llevar una vida clínicamente absolutamente normalizada, o sea, está apagado dentro de tu cuerpo. Es verdad que está, que todavía no se ha conseguido eliminar, pero que está de una forma que es prácticamente como si no estuviera. Para mí este es uno de los grandes avances científicos en el ámbito del VIH y el otro es la PrEP inyectable de larga duración. O sea, esta inyección que te pones, que es casi como tener una vacuna del VIH que te pones y que durante medio año te protege del VIH, que eso es un avance importantísimo en los países occidentales, pero en África subsahariana, que son países en los que, o sea, de verdad, el 25% de la población vive con VIH, que hay países en los que la esperanza de vida está por debajo de los 40 años, o sea, eso es un avance increíble, o sea, un avance hacia la esperanza, o sea, de verdad, es una cosa increíble. Y bueno, esto es indetectable, es igual a intransmisible y a lo mejor tú lo quieres redondear un poco porque yo me doy así con... No, yo creo que la parte médica está perfectamente explicada y luego lo que supone para nosotros las personas con VIH, pues es eso, libertad, tranquilidad, primero por nosotros mismos porque sabemos que ese tratamiento está funcionando y porque nos permite eso, vivir la vida con libertad. Para mí ha sido el gran hito. Y luego también pasar de las pastillas a los inyectables para mí también ha sido maravilloso. Porque, bueno, quizás, por los que llevamos desde el año 90 diagnosticadas, tomando todos los tratamientos que hubo y que ha habido y que habrá, llegaba un momento que ya estábamos, yo personalmente ya estaba harta de las pastillas. Que es verdad que estos últimos años era tomar una pastilla una vez al día, que no se puede comparar a las 20 o 30 que tomamos en aquellos años, pero yo estaba harta ya sobre todo de tener que estar pensando, ay, ¿me la tomé o no me la tomé? Porque es algo ya automático que lo incorporas en tu día a día y que llegaba momentos que yo tenía que estar mirando el pastillero para saber si la había tomado o no. Entonces, para mí los inyectables para mí han sido como, por fin, no tengo que estar pensando. Yo pensaba ahora en esto de indetectables igual a intransmisible también por todas las personas con las que he hablado a lo largo de estos años, que yo llevo muchos años trabajando en el ámbito del VIH, la liberación que ha supuesto también para su vida sexual, para su sexualidad. O sea, ¿cuántas personas me han dicho? Es que al principio teníamos miedo, seguíamos protegiéndonos, no sé qué, y ya cuando nos convencimos, de repente fue como volver a redescubrir el sexo, ¿no? La sexualidad. O sea,
esa liberación, esa tranquilidad de poder volver a tener relaciones sexuales con tu pareja de forma absolutamente sin despreocupada. esa imagen de él exacto, de los o ella virus, en ¿no? aquel sitio Exacto. diciéndole positivo. Claro. Eso se difumina automáticamente. Eso sí es un antes y un después de los tangibles de verdad, porque ¿qué ocurre? Que llega a las personas que seguimos teniendo una vida activa sexual. Tenemos que dar tiempo a las que habían abandonado totalmente esa posibilidad a que realmente se incorporen, que estamos totalmente convencidos y probado que podemos tener una vida totalmente sexual normal, y eso es una maravilla. Ahora una nos maravilla. queda convencer al resto de la sociedad Claro. que lo integre, que lo interiorice y que se lo crea, porque yo creo que no se lo creen. Pues que al en final muchas nosotras ocasiones. lo que decimos siempre, que en realidad es mucho más seguro tener una relación sexual con una persona con VIH indetectable, que estás con su tratamiento y que lo sabe, que tener relaciones sexuales con gente que no se hace pruebas, que dice no tener nada porque, no, ¿qué voy a tener yo? ¿No? O sea, quieras que no, es muchísimo más seguro porque realmente conocen su estado de salud, ¿no? Al final, lo más importante de todo es conocer el estado de salud y no, yo no, eso conmigo no, Claro, no va. eso no me pasa a mí, Eso ¿no? no Esto me le pasa pasa a mí. a otros, ¿no? Que, Eso. Exacto. Bueno, que lo encontraréis mucho también cuando dais diagnósticos, ¿no? En Claro. plan de, pero ¿cómo a mí? Sí. ¿No? A ver, O la sea, negación es una parte de la asunción del rol de enfermo, pero en este caso va por otros lados esa. sí, Porque lo siguen Va asociando por a lo que otro lado. hablábamos Sí, antes. yo no hice nada malo. Sí, a los Claro. mal llamados grupos de riesgo, ¿no? Que tanto daño hicieron y tanto... Sí. Eso sí caló, no sé por qué, pero eso sí caló Bueno, y porque está ahí los medios de perenne. ¿Sabes qué pasa? comunicación Porque era muy impactante, tuvieron un fue muy papel ahí. amarillista. No sé, nosotros igual tenemos que hacer algo estrambótico para que nos presten atención y digan, ¿qué están diciendo? Ah, pues mira, dicen que indetectable es igual a intransmisible. Pero bueno, vamos pico pala, caminito. Jo, pues yo creo que nos hemos quedado con muchísimas cosas súper claras de este ratito con vosotras, de esta conversación. A mí personalmente me ha encantado, espero que hayáis estado súper a gusto. Y bueno, pues al final yo creo que la conclusión clara es que el VIH no es lo que era en lo médico, desgraciadamente sigue un poco siendo lo mismo en lo social, aunque, oye, intentamos derribar todos esos estigmas y todas esas creencias erróneas al final, poquito a poco. Así que muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones, porque yo creo que van a servir de mucho para todos y todas quienes nos escuchen. Pues nada, gracias a vosotras. Lo que ha dicho Totalmente. Irene, muchísimas gracias por vuestra compañía, vuestro tiempo, vuestra experiencia y vuestra voz. Nos queda mucho por hacer y a quienes nos escucháis, recordad que hablar de sexualidad también es cuidarse. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo episodio.